María Cristina Antón es comunicadora social y analista de datos, forma parte del equipo de política de datos de la Gerencia Operativa de Gestión de Información y Estadística en Salud del Ministerio de Salud de Cava. Trabaja como instructora en cursos de ciencia de datos con R en distintos espacios y es organizadora de R-Ladies de Buenos Aires. En el caso de Manuel Rodríguez Tablado, es médico de familia e investigador, coordina el área de ciencia de datos en salud de la Gerencia de Gestión de Información y Estadística en Salud del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Su misión, o vuestra misión, es asistir y fortalecer la toma de decisiones en salud pública a través de herramientas basadas en datos oportunos y de calidad. Bueno, bienvenidos y los escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias Adriana y Fernando por la invitación a participar en las jornadas. La verdad que un lujo la cantidad y calidad de presentaciones y presentadores que hay. Así que la verdad un orgullo estar participando. Los que estuvieron en el track de Data Analytics hasta hace un rato de la mañana, quizá me recuerden de presentaciones como la inferencia causal en el análisis de datos. Ahora, junto a María, vamos a hablar de la importancia de los datos geográficos para la toma de decisiones en salud pública, la experiencia de nuestra gerencia de gestión de la información y estadística del Ministerio de Salud de Cava durante la pandemia de COVID. Bueno, yo soy médico de familia, investigador del Hospital Italiano y por otro lado coordino el área de ciencia de datos de nuestra gerencia de gestión de la información. Y María es comunicadora social y es analista de datos y es parte también de nuestro área de política de datos de nuestra gerencia. Acá están nuestros datos de contacto si quisiesen contactarnos, no tenemos ningún problema con eso. Primero quería contarles un poco de nuestro equipo. Nosotros somos parte de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud de Cava, en particular de la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria, que tiene tres grandes áreas. Una es el área de informática para la salud, que se encarga más que nada de la gestión e implementación de los sistemas de información en la Ciudad de Buenos Aires, el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, el área de desarrollo de software, el área de soporte de tecnología y telecomunicaciones y nuestra gerencia de gestión de la información y estadística. Como decía Adriana, nuestra misión, nuestro objetivo es asistir y fortalecer la toma de decisiones basadas en el uso de información oportuna y de calidad. Y somos un equipo de 18 personas con súper interdisciplinario. Tenemos médicos, estudiantes de medicina, sociólogas, antropólogas, arqueólogas, ingenieros e ingenieras, biólogas, comunicadoras sociales, licenciadas en ciencias políticas, especialistas en epidemiología, salud pública y otras disciplinas. Y la verdad que para mí este grupo tan interdisciplinario es un lujo poder contar con esto. Yo vengo de formarme en un ambiente hospitalario, rodeado siempre de profesionales de la salud, que estamos acostumbrados quizá un poco a sobreadaptarnos a funciones, y la verdad que encontrarme trabajando con un grupo tan interdisciplinario para mí fue algo espectacular, que me abrió la cabeza a distintas formas de pensar las cosas, y realmente creo que no podríamos haber llevado toda la gestión de datos de la pandemia sin un equipo tan rico. Bueno, la dejo a María hablar un ratito. Bien, bueno, buen día. Yo ahora voy a profundizar un poco en algunas líneas de trabajo que desarrollamos para dar respuesta a este contexto sanitario en cuanto al uso de datos geográficos. Siguiente slide. Bien, bueno, tenías un objetivo general que era
georreferenciar al 100% de los pacientes con COVID-19 residentes en la ciudad de Buenos Aires para poder gestionar adecuadamente el contexto sanitario y también poder facilitar la toma de decisiones con impacto territorial inmediato. Este 100% no es un umbral típico a alcanzar, pero es un objetivo que cobra sentido si detallamos a qué nos referimos con gestionar el contexto sanitario con impacto territorial, lo que implicó, por ejemplo, definir la distribución de puntos de testeo, poder identificar conglomerados o agrupamientos de casos y también poder rastrear casos y sus contactos estrechos. En cuanto a los objetivos específicos, bueno, en primer lugar, requeríamos obtener información de domicilios, poder normalizar los datos geográficos, poder geocodificarlos, y también poder definir barrios vulnerables de interés, ¿no? Sus polígonos territoriales e identificar la pertenencia de los pacientes a estos barrios. Esto como un aspecto muy específico de Buenos Aires. Siguiente slide. Entonces, ¿qué desafíos implicaban estos objetivos? Bueno, en primer lugar, la falta de integración entre distintas fuentes de datos que el gobierno mantenía. En segundo lugar, la gran heterogeneidad territorial que posee la ciudad de Buenos Aires, y esto se expresa un poco en las visualizaciones que tienen a la derecha en cuanto a una serie de indicadores, por ejemplo, de necesidades básicas insatisfechas, la población mayor de 60 años o la tasa de hacinamiento en la ciudad. Esto refleja un poco la heterogeneidad territorial con la que lidiamos. Y por último, un desafío muy grande y también propio de la ciudad, vinculado al anterior, fue la dificultad para georreferenciar a personas que residían en barrios vulnerables, ¿no? Esto presentaba una serie de desafíos muy puntuales, que eran que en primer lugar existían zonas no identificadas o mapeadas de manera incompleta. Existían mapeos incorrectos por diferencias entre la denominación canónica de los barrios, ¿sí?, y de la real. Y por otro lado, este objetivo de obtener información domiciliaria de pacientes se chocaba con algunos aspectos muy propios, digamos, de este tipo de zonas, que es que las personas que residen, por muchos motivos, a veces no quieren dar su domicilio, preferirían no darlo, o dan un domicilio que es distinto al real. Siguiente slide. Entonces, esto podemos puntualizar una serie de problemas a resolver. De modo muy sintético, que estaban vinculados en primer lugar a la incongruencia entre distintas bases. Contábamos con distintas bases de datos que para un mismo paciente quizás ofrecían una serie de direcciones distintas. Datos insuficientes, o sea, un porcentaje para llegar a este umbral, teníamos un porcentaje de pacientes que no podíamos asignar ningún tipo de domicilio. Existían muchos casos en los cuales los datos eran ambiguos, había más de una ubicación igualmente probable para un determinado paciente. Este aspecto específico que mencionaba de las georreferencias en barrios vulnerables, están plagados por estos casos de referencias indirectas, o el uso de sinonimias, muchas maneras distintas de referirse al mismo barrio. Y por otro lado, un problema un poco específico que era la imprecisión en puntos en el borde de polígonos de barrios vulnerables, es decir, se generaron una serie de polígonos para marcar la definición de tal o cual barrio vulnerable y una serie de puntos que quizás no caían dentro del polígono, pero por sus características lo más razonable era considerarlos como parte de ese barrio vulnerable. Siguiente slide. También de manera sintética, ante esto se implementaron una serie de soluciones. En primer lugar, la búsqueda en fuentes de datos sucesivas y complementarias. Por otro lado, un proyecto de análisis exploratorio vinculado a barrios vulnerables que tenía que ver con analizar cómo se configuraban estas sinonimias, estas referencias indirectas y poder incorporarlas en un circuito automatizado de georreferenciables. Por otro lado, el uso de APIs, en particular la más utilizada, la API de la UCI, que es la Unidad de Sistemas de Información Geográfica de la ciudad, y por otro lado también la API de Google, ¿sí?, en Google Maps. En tercer lugar, el uso de georreferencias manuales, es decir, el involucramiento de analistas para poder resolver estos casos donde la georreferencia era ambigua o insuficiente, y esto muy vinculado a una estrategia específica que se desarrolló de contacto con pacientes, contacto telefónico para resolver ambigüedades o poder obtener esa georreferencia que no se encontraba en ninguna base del gobierno. Por último, sobre esto va a profundizar un poco más Manuel a continuación, el desarrollo y el ajuste de funciones específicas de georreferencia, que era un área en la que quizás no teníamos tanta experiencia en nuestra unidad de trabajo. Siguiente slide. Bien, y este diagrama representa de manera muy simplificada los procesos de georreferencia de pacientes COVID que desarrollamos. Y acá creo que se nota bien esto que mencionaba de las distintas fuentes de datos sucesivas y complementarias. Y este proceso comienza con todo paciente o caso nuevo que entra al Sistema Nacional de Vigilancia por COVID de la Ciudad de Buenos Aires o atendido en CABA.
Y se nota muy bien cómo se van incorporando, se van involucrando distintos recursos, ¿sí? Ya sea bases de datos o, en este caso, herramientas puntuales de georreferencia, como el caso del API de la OSIG, el caso del API de Google, el desarrollo de funciones específicas para determinar si un paciente pertenece o no a un barrio vulnerable, que fueron funciones que desarrollamos nosotros internamente, el uso de también funciones específicas de georreferencia con impacto directo en nuestro propio Data Warehouse, procesos específicos de georreferencia manual y de validación telefónica, todo esto impactando, ¿sí? O validándose también contra nuestro propio Data Warehouse, que es nuestra fuente principal de información, alimentada por, tanto principalmente por la historia clínica electrónica de la Ciudad de Buenos Aires, así como por otras fuentes de datos geográficos que posee el gobierno. Siguiente slide, ahí Manu creo que te fuiste de la presentación, ¿eh? Estamos en Drive, ahí va, ahí volvimos. Bien, y en cuanto a las herramientas que utilizamos, ¿sí? En primer lugar, utilizamos el lenguaje de programación R, que es utilizado por todos los analistas del equipo de trabajo, en conjunto con la biblioteca Tidyverse. Y en el ámbito geo, las librerías abiertas y libres más utilizadas son, por ejemplo, la librería Simple Features. Utilizamos, como lo mencioné ya previamente, la API de Google, la API de LOSIG, y para la visualización de datos, la biblioteca Leaflet. Siguiente slide, y ahí te dejo a vos, Manu, de vuelta. Bueno, gracias María. Ahora yo les quería contar un poco la experiencia o una función que desarrollamos de georreferenciación propia, como ejemplo también de la pandemia, como a todos los equipos, como a todo el mundo, y creo que particularmente a los equipos que trabajan alrededor de los sistemas de salud, fue algo súper desafiante, y a nosotros que estábamos en la parte de la gestión de la información de todo lo referente a pandemia, nos puso en un nivel de exigencia al que claramente no estábamos acostumbrados, y que nos obligó a estar siempre desarrollando nuevas estrategias para procesar, además de que constantemente teníamos nuevos productos de datos por desarrollar. Nos implicaba también cambiar constantemente las lógicas de trabajo para tener procesos más performáticos y menos costosos en todo sentido. Y este creo que es un ejemplo puntual de eso, es súper interesante, porque nos pasó que teníamos un problema puntual, que fue el problema gatillo que nos llevó a desarrollar esta función, que teníamos un costo muy alto de georreferencias, porque había días que teníamos miles y miles de registros de direcciones por georreferenciar. Y entonces, puntualmente, además teníamos muchos procesos de georreferencia en paralelo, teníamos mucho tiempo de procesamiento por eso, teníamos altos costos, era difícil prever, porque era difícil prever qué iba a pasar con la pandemia, cuál era el volumen de georreferencias por día o por mes que teníamos que procesar, y por lo tanto el objetivo de desarrollar esta función era mejorar los tiempos y los costos de proceso de georreferenciación, básicamente. Así que pensamos una función que básicamente la idea era aprovechar todo lo histórico que habíamos referenciado, los millones y millones de registros que ya habíamos hecho a lo largo de gran parte de la pandemia, para procesar nuevos registros y asignar georreferencia a partir de esos datos históricos. Entonces, la función es una función desarrollada en R, pero fácilmente trasladable a cualquier otro lenguaje. Es una función, creo que muy simple, muy transparente, que básicamente uno le ofrece a la función una calle o una serie o un montón de registros a la vez, obviamente, de calle, altura y provincia a georreferenciar. También se puede agregar el parámetro de localidad y partido. Y básicamente la función lo que hace es toma una tabla con datos de domicilios normalizados y georreferenciados por cuadra. O sea, toma todo el registro histórico de georreferencias que tenemos que ya habíamos realizado, normaliza la calle, la altura, la provincia, de forma de sacar los acentos, las señas, los espacios de más, pasa toda minúscula, y lleva todas las alturas al 50 de cada cuadra. ¿Está bien? Y
esta tabla lo que hace es, se queda con la moda, con la latitud y longitud más frecuente para cada cuadra. ¿Está bien? Y esa es la forma que tenemos de decir, esta es la latitud y longitud más confiable para cada cuadra. Así que eso es como el core de la función, que es esta tabla que tenemos representada en nuestro Data Warehouse con toda la información georreferenciada, que además tiene una cosa muy rica, que tiene toda la variabilidad léxica con la que escribimos cada calle. Por ejemplo, yo vivía en la calle Palestina, que se puede escribir como Palestina, Estado de Palestina, Est, Palestina, Palestina, ex Rawson, y toda esa variabilidad léxica de cómo se escriben esas direcciones la tenemos representadas y normalizadas también para después poder utilizarlas. Otra cosa que tiene esta tabla, está restringida a los polígonos de los partidos y provincias correspondientes. ¿Esto qué quiere decir? Que si una calle, estamos procesando un registro de la provincia de Ciudad de Buenos Aires, la latitud y longitud que ofrece la tabla tiene que estar dentro del polígono de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso era una forma de evitar errores de georreferenciamiento, y para los datos de provincia, la latitud y longitud tiene que apuntar a la localidad a la cual se esté declarando en el registro que está georreferenciado o que se quiere georreferenciar. Entonces después, teniendo en cuenta eso, después la función lo que hace es, uno le pasa una o muchas calles, altura, partido, localidad y provincia a georreferenciar, normaliza esos campos de la misma forma que fueron normalizados todos nuestros datos históricos y lleva las alturas al 50 de cada centena, y después para cada registro que se quiere georreferenciar se hace un join con esta tabla histórica que tenemos a partir de las variables de calle, altura, localidad y partido y provincia, y mediante ese join asignamos la latitud y longitud de cada registro. El parámetro además devuelve un parámetro de precisión que dice si la georreferencia es a nivel de exacto, o sea, a nivel de cuadra, a nivel de localidad, a nivel de partido o a nivel de provincia, cuando no encuentra una latitud y longitud más precisa. Entonces la lógica es muy simple. Uno tiene una tabla de registros a georreferenciar con calle, altura, localidad, partido y provincia, le pasa la función y la función devuelve la misma tabla agregando latitud, longitud y la precisión encontrada para ese registro. Y después obviamente uno puede hacer lo que quiera con esas latitudes y longitudes, como hacíamos con cualquier otro recurso de georreferenciamiento. Un poco los resultados que obtuvimos con el desarrollo de esta función es que más del 98% de las direcciones de Cava, que es donde más casuística teníamos de registros georreferenciados, o sea, de direcciones de Cava que tienen calle y una altura, más del 98% los devuelve con una precisión exacta, con una precisión a nivel de cuadra. Y esto, si están acostumbrados a usar la API de Google Maps o de usar Google Maps cargando datos para ubicar alguna dirección, digamos, pueden darse cuenta que es una performance muy, muy buena, porque muchas veces, por ejemplo, Google Maps devuelve un dato de provincia cuando uno está buscando algo en la ciudad de Buenos Aires o cosas por el estilo. Otra cosa son los tiempos que ganamos con esto. Piensen que para 5.000 registros la API de Google Maps nos tardaba más o menos 30 minutos, y esta función nos tarda 27 segundos para los mismos 5.000 registros. Y además tiene obviamente un costo cero cuando los 5.000 registros en Google Maps cuestan más o menos $33. Otro dato, por ejemplo, es que 1 millón de registros la función lo hace en menos de 30 minutos. El gráfico básicamente muestra eso, es cuán rápidamente crece y de forma lineal la cantidad de registros, la cantidad de tiempo en función de la cantidad de registros con la función de Google, con la API de Google Maps, y nuestra función realmente tiene una pendiente mucho menos acelerada. Así que en ese sentido la verdad que anda súper bien.
Después esto queríamos contarle un poquito del impacto general de todas las estrategias de georreferenciación que utilizamos, y realmente se usaron para muchas cosas de gestión a lo largo de la pandemia. Toda la estrategia de testear, rastrear, aislar estuvo apoyado en datos geográficos. Muchas acciones territoriales, sobre todo en barrios vulnerables y en lugares donde había brotes importantes, estuvieron apoyadas en datos geográficos, porque los equipos trazaban sus rutas de trabajo en función de la información de georreferencia que nosotros ofrecíamos. Y por supuesto también decisiones macro respecto a, por ejemplo, al principio monitorear dónde estaban sucediendo los brotes de COVID, saber dónde dirigir los recursos, dónde dirigir las estrategias de detección móvil, los detectar móvil, dónde priorizar el desarrollo de las UFUs, que eran los centros de testeo de gente con síntomas. Así que muchas decisiones respecto a monitoreo y estratégicas de dónde disponibilizar recursos estuvieron basadas en datos geográficos, y por eso teníamos este objetivo general de referenciar a cada persona que entrase como sospechosa de COVID en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, eso es un poco lo que queríamos compartirles. Así que le agradecemos nuevamente, más antes habíamos dejado nuestros contactos, cualquier cosa nos pueden contactar por ahí, los invitamos a preguntarnos de las dudas que tengan. Genial, muchísimas gracias María y Manu. Bueno, como siempre vamos a dejar abierto el chat para preguntas. Yo mientras tanto tengo una pregunta, felicitarlos por el trabajo, la verdad que espectacular lo que mostraron de la función de ustedes y cómo hicieron el benchmarking o cómo lo compararon con productos disponibles. Les quería preguntar si esto, la necesidad de georreferenciar a las personas, la necesitan correr como un código que uno corre incidentalmente, tomando la decisión de hoy georreferenciamos el padrón, o si hay algo, por así decir, productivo, si se quiere, o algo que asigne estos coordenadas con cierta regularidad. La verdad que lo hacemos todos los días, digamos, a todas las nuevas personas o nuevos registros que tengamos de direcciones por georreferenciar. Todos los días tenemos procesos corriendo en distintos horarios que utilizan todos estos recursos, ya sea la API de la UCI, que es lo que disponibiliza la Ciudad de Buenos Aires, la API de Google Maps y nuestra función para georreferenciar. Así que es algo que está todos los días corriendo y después alimentando distintos reportes y distintas estrategias basadas en datos geográficos. Buenísimo, gracias. Si alguien tiene otra pregunta, si no, yo con gusto les... No hay ninguna. Disculpen, yo antes estaba hablando y estaba muteada, no me había dado cuenta. Les estaba agradeciendo a María Cristina y a Manuel por la charla. Y cuando Fer empezó a hablar, ahí me di cuenta de que a mí no me estaban escuchando, así que les pido disculpas. No hay problema. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, chicos.